Hola, buenos días estudiosos, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a nuestra primera videoclase de coordinación del talento humano. Pues espero, digamos, que hayan leído todos el cronograma de actividades, las notas, pues los porcentajes de nota, digamos que todos estén de acuerdo con ellos. Y nada, muchachos, pues la idea es que todos participen muy activamente de estas actividades. La idea es que si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de las actividades, pues por favor me la hagan saber a través de los medios de comunicación que hablamos en la primera videoclase. Entonces, el día de hoy, pues bueno, no se pudo conectar nadie, entonces pues vamos a dar inicio a la videoclase. Les tengo compartida una presentación, espero pues sea de todo su interés. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura organizacional. El objetivo principal es conocer qué es la cultura organizacional y sus diferentes metodologías internas, así como el impacto que ésta tiene en la organización. Entonces, primero, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la organización. Recuerden que como digamos que como las empresas trabajan personas, digamos que somos las personas las que vamos alimentando la cultura organizacional. Si nosotros llegamos a una organización y la cultura es X o Y, entonces digamos que nosotros también desde nuestra experiencia, desde nuestra, digamos que vivencia personal, también vamos alimentando esa cultura organizacional y lo que hace es que los equipos de trabajo, pues digamos que también sean muy diferentes y se puedan, digamos que relacionar entre las otras áreas, a las otras áreas de la organización de una manera mucho más, de una manera mucho más, por ejemplo, comunicativa, de una manera mucho más abierta. Hay personas que son muy cerradas, entonces la cultura de la organización, digamos que tiende a ser cerrada. ¿Sí? Entonces digamos que la cultura es como toda esa vinculación que todas las personas implementamos, perdón, impartimos en la organización y ayuda a que la organización, pues digamos que crea su propia identidad y digamos que se diferencie con otras organizaciones. Se pueden encontrar referencias culturales en toda la diversidad de manifestaciones, tales como el folclore, el idioma o la comida. Así, desde esta perspectiva, la cultura ha sido normalmente abordada desde campos como la antropología o la sociología. Sin embargo, otras disciplinas y áreas del conocimiento empezaron a interesarse por esta, ampliando su campo de aplicación a otros aspectos sociales y económicos asociados a valores y creencias específicas que influirían en nuestro comportamiento y diferencian a personas de distintas procedencias y territorios, especialmente en el campo de las organizaciones y mediante los elementos simbólicos de la cultura, la organización y sus miembros establecen procesos de identidad y crecimiento cultural interno. Lo que yo les contaba, por ejemplo, Colombia tiene muchas culturas y digamos que todas las regiones de Colombia digamos que se diferencian por algo. Entonces, lo importante aquí es que las empresas, si ustedes digamos que trabajan en una organización, de pronto una organización que tenga personas de otras regiones de Colombia, por ejemplo, o de otros países, entonces ustedes pueden ver que la cultura siempre es mucho más abierta. ¿Por qué? Porque entonces se hacen actividades que, por ejemplo, para mí, que yo soy del eje cafetero, pues entonces para mí son muy importantes hacer y digamos que en mi grupo de trabajo, pues entonces yo trato de impartir esa cultura con la que yo vengo. Sí, entonces por ejemplo las personas que son de Bogotá, entonces ellos empiezan a conocer un poco más acerca de mi cultura, a conocer acerca de cómo es trabajar con una persona del eje cafetero, yo cómo trabajo con una persona, por ejemplo, de la costa, sí, o por ejemplo del norte del país, sí, o del sur del país. Entonces digamos que es ese encuentro de culturas que hace interesante trabajar en una organización y lo que va alimentando todos los días la forma de comunicación, la forma de trabajar en equipo, la forma de, por ejemplo, de cumplir los deberes que cada uno tiene. La cultura es en una empresa no es permanente ni rígida, sino que va cambiando constantemente. Si no hay cambios y es rígida, le costará adaptarse a las exigencias del mercado. Entonces, ¿por qué una cultura organizacional no es rígida? Porque las personas constantemente vienen y van a las organizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy yo estoy aquí, mañana pues de pronto me voy para otra parte del mundo o para otra empresa acá en Colombia y o la otra persona que venga a reemplazar el puesto que yo hago, pues de pronto es, no sé, es de la costa, es de Venezuela, es de México, etcétera, y esa persona pues va a traer consigo, pues digamos que una cultura también muy, digamos que muy fuerte y lo que va a hacer acá es que va a empezar a transformar la organización, a transformar cómo es el modelo de comunicación de la persona y cómo se va adaptando a las necesidades de la organización.
Recuerden que si una organización, digamos que no tiene cambio, entonces digamos que muy poco probable que la organización, pues digamos que se mantenga en el mercado y digamos que pueda cumplir con las exigencias de crear nuevos productos o nuevos servicios a las personas. ¿Por qué? Porque digamos que las organizaciones todos los días tienen que cambiar porque todos los días nace algo diferente, todos los días nacen culturas nuevas. Entonces, por ejemplo, hace, no sé, 20 años, 15 años, cuando la cultura del emo, por ejemplo, se implementó, digamos, en el mundo, entonces las empresas que, por ejemplo, ofrecían productos de vestimenta, y ellos no vieron, digamos, esa tendencia a venir, entonces lo que ellos hicieron es como que, bueno, si no hacemos esto, pues entonces vamos a perder un mercado acá. Entonces empezaron a sacar productos que fuera para esta cultura en específico. ¿Por qué? Porque de pronto tenían personas que también se identificaban con la cultura emo dentro de la compañía y conocían, digamos, cuáles eran las necesidades y esto permitió, digamos que, darle un enfoque diferente a la organización y permitió en esa época adaptarse a la necesidad del mercado y satisfacer digamos, una necesidad constante que estaba exigiendo las personas en ese momento. Las funciones de la cultura organizacional. Entonces, digamos que son 10 funciones principales, entonces se las voy a decir cada una. Primero, integra a la comunidad. ¿Por qué? Porque digamos que permite que las personas que trabajan en una organización, pues digamos que se conozcan entre sí y tengan una comunicación, digamos que mucho más, más cercana y digamos que puedan crear, digamos que equipos de trabajo mucho más eficientes para los proyectos que se deben desarrollar en cada organización. Motiva o limita las políticas internas, crea diferenciación en el mercado y su competencia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que la cultura organizacional, por ejemplo, de Google y de Facebook son organizaciones que son muy innovadoras y son muy abiertas. Sí, entonces digamos que ellos tienen espacios para que la gente duerma, tienen espacios para que la gente, por ejemplo, vea televisión dentro de su jornada laboral, para que jueguen videojuegos, para que hagan su siesta, etcétera. Entonces digamos que son organizaciones que le apuestan a la innovación, a la creatividad, ¿sí? Y otras empresas, por ejemplo, son empresas muy rígidas que tú llegas y pues no se puede dormir, no se puede ver televisión, no se puede jugar videojuegos, sino que tú tienes que estar sentado en el escritorio las 8 horas de la jornada laboral. Entonces, digamos que eso hace una diferenciación y lo que eso hace es atraer, digamos que personas para que trabajen para mi organización. Adapta e integra todo el personal, establece criterios establece criterios y reglas para mejorar el desempeño, controla y moldea a los empleados, enseña a los empleados a actuar frente a situaciones no comunes. Entonces, por ejemplo, en Google ellos aprenden a cómo darle solución, por ejemplo, a un cliente conflictivo, a cómo, por ejemplo, digamos, cuál es la comunicación que ellos deben tener cuando trabajan, por ejemplo, con personas que no son del mismo país, que no tienen la misma cultura, ¿sí? Entonces, digamos que es ese tipo de cosas que la cultura va dándole a las personas herramientas para que ellos puedan hacer su quehacer diario de una manera mucho más, digamos que, sí, como de una manera más integral, ¿vale? Establece parámetros de conducta, define límites y establece diferencias con otras compañías, lo que les contaba al principio, por ejemplo, de una compañía como Google o como Facebook y, por ejemplo, una empresa, no sé, voy a inventar como Teleperformance, por ejemplo, o como otra organización. ¿Vale? Y transmite sentido de pertenencia e identidad. Eso para mí es lo más importante porque cuando uno como empleado se siente identificado con la cultura organizacional y con los objetivos organizacionales, entonces uno sabe que todo lo que hace es en pro del crecimiento de la organización y es en pro de, digamos que, de que si yo trabajo y hago mis cosas bien, pues entonces la organización va a estar bien y por ende yo voy a estar bien. Entonces digamos que el sentido de pertenencia es muy fuerte. A mí no me daría, digamos que dolor de cabeza quedarme un poco más tarde dentro de la organización para cumplir con mis objetivos, para entregar, por ejemplo, un proyecto diferente. Sí, entonces digamos que son este tipo de cosas que lo que hace la cultura organizacional es eso, como que te imprime tanto la cultura que ellos tienen y digamos que sus objetivos organizacionales que uno no lo ve como un trabajo, sino que uno lo ve como un dar y recibir. Sí, entonces mientras yo más le doy a la organización, pues entonces yo más recibo, por ejemplo, eh,
beneficios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que el beneficio de ellas es, por ejemplo, que le dan más días libres, te recompensan los días con los que tú te quedas tarde, si tú cumples, por ejemplo, los proyectos, entonces te aumentan el salario. Sí, digamos que son, digamos que esas diferentes cosas que lo que permiten es adaptarse a la organización y también crear como vínculos de amistad con sus compañeros y con sus jefes para, digamos que trabajar de una manera mucho más amena dentro de la organización. ¿Cómo se gestiona el cambio de la cultura organizacional? Entonces, digamos que hay unas series de pasos que digamos que ya están avalados y digamos que muchas organizaciones lo que hacen es implementarlo para poder, digamos que, gestionar ese cambio cuando quieren, por ejemplo, pasar de una cultura de innovación cerrada a una cultura de innovación abierta. ¿Qué es una cultura de innovación cerrada, por ejemplo? Perdón, una cultura organizacional cerrada. Una cultura organizacional cerrada es, por ejemplo, cuando la burocracia, por ejemplo, es muy grande, entonces yo sé que yo no puedo hablar, por ejemplo, con mi jefe. Sí, con el jefe de mi jefe yo no puedo hablar, pues porque es una persona intocable, porque es el gerente de la organización, porque, sí, porque yo no tengo el mismo nivel de educación de él, por ejemplo. Sí, en cambio una cultura organizacional abierta lo que hace es que el gerente no tiene, digamos que, problemas si un analista va y habla con el gerente de la organización, no tiene problema, por ejemplo, cuando esta persona tiene alguna idea nueva y se la quiere mostrar, por ejemplo, al gerente de la organización. Entonces es importante todo ese tipo de cosas. Cuando una organización tiene una cultura organizacional abierta, digamos que la comunicación es mucho más fácil. ¿Sí? Las ideas, todos los días nacen ideas diferentes porque a las personas no les da miedo proponer. Cuando es una organización que tiene la cultura cerrada, entonces las personas no proponen porque saben que las únicas personas que pueden proponer son las personas que tienen cargos directivos. El cambio, por ejemplo, una ingeniería de procesos no lo podría implementar porque el único que hace esto es el ingeniero de producción, por ejemplo, sí, etcétera. Entonces digamos que son cosas diferentes que la que hace la cultura, lo que hace la cultura es simplemente promover, digamos que esas acciones para el mejoramiento continuo de la organización y para que digamos que las tendencias del mercado internacional, pues digamos que se adapten a la organización actual y yo pueda proponer, digamos que cosas diferentes para poder, digamos que crecer constantemente. ¿Sí? Obviamente como organización. Entonces es importante eh, poder seguir, por ejemplo, estos pasos que les voy a empezar a hablar. Entonces, por ejemplo, el primero es definir el propósito y las metas organizacionales. Lo más importante es definir la organización a dónde va a corto y a largo plazo, ¿sí? Cuáles, digamos que son mis metas principales y yo cómo voy a hacer como organización para que esas metas se puedan cumplir todos los días. El siguiente paso es analizar aspectos del personal y su desarrollo. Entonces, yo cómo hago para que mi personal esté capacitado constantemente y digamos que las personas que trabajan para mí estén alineadas a los objetivos organizacionales y yo les pueda dar también el insumo para que esas personas, pues digamos que gestionen ese cambio y puedan gestionar también sus propios proyectos individuales en la organización. El próximo paso es establecer cómo será el liderazgo interno. Entonces, por ejemplo, yo sé que el liderazgo de mi organización va a ser, por ejemplo, burocrático, entonces yo sé que nadie puede pasar encima de mí, ¿sí? Porque yo soy el gerente, entonces yo soy el único que va a tomar las decisiones acá, puede ser, o yo voy a o yo voy a darle, digamos que la potestad a cada líder de proceso de que tome las decisiones correctas y que obviamente sean decisiones, digamos que acopladas al propósito final de la organización. El siguiente paso es definir cómo serán las interacciones con jefes, pares y compañeros, lo que les decía ahora. Entonces yo quiero que mi organización pues sea abierta, que cualquier persona que, si yo soy el gerente, que quiera hablar conmigo, pues entonces pueda hablar conmigo, ¿sí? Me puedas decir sus ideas y yo pueda buscar la forma de, eh, que yo pueda buscar la forma digamos que de unir esa idea que me dio con otras, por ejemplo, con otras ideas que ya tengo en mente y las pueda llevar a cabo para que las personas, pues, entonces, digamos que puedan proponer cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, un caso es que yo trabajé, por ejemplo, en Alpina. En ese momento Alpina no tenía un comité de mejoramiento continuo y yo fui el líder del área de mejoramiento continuo. Entonces lo que hicimos fue proponer, digamos que todas las personas de la organización podían proponer cosas diferentes según, pues, digamos, la necesidad que tuviera el proceso específico que él manejaba. Entonces las personas empezaron a proponer cosas diferentes, empezaron a proponer cambios en sus procesos y digamos que
ya después llegaba, entonces yo digamos que ayudaba a estructurar el proceso, a estructurar el proyecto, cuáles serían las ventajas, cuáles serían las desventajas y cómo se llevaría a cabo. Cuando eso se implementó en la organización, las personas empezaron a ver que los cambios sí se estaban empezando a implementar. Las personas después de eso empezaron todo el mundo a proponer cosas diferentes y digamos que en ese momento la organización empezó a tener un avance muy grande, muy significativo en el mejoramiento continuo de los procesos. Empezaron, por ejemplo, a disminuir los desperdicios de producción, empezaron, por ejemplo, a hacer más productivas los tiempos de producción, ¿sí? Entonces, digamos que son ideas que se implementan porque las personas son las líderes de cada proceso. Entonces, digamos que es importante poder definir dentro de la organización cómo va a ser, digamos que ese mejoramiento continuo y cómo se va a empezar a desarrollar cada una de las funciones dentro de la organización. El siguiente paso es analizar el diseño de la organización, sus valores y recursos. Entonces, cómo está la organización en estos momentos, cuáles son mis valores y cuáles son los valores que yo quiero implementar y cuáles son los valores que yo quiero darles a conocer a mis empleados para que los puedan, digamos que, llevar a cabo todos los días en sus labores diarias y cuáles son los recursos, hasta cuándo, por ejemplo, hasta dónde es el tope que yo puedo hacer para invertir, por ejemplo, en capacitación, en cambio, etcétera. Y digamos que el presupuesto, pues digamos que es el que tiene que cumplirse, ¿sí? Entonces, digamos que aquí también es un poco limitante, pero recuerden que promover el cambio no significa siempre aumentar los gastos, sino al contrario, si yo mejoro, digamos, continuamente, puedo disminuir mucho los gastos dentro de la compañía. Establecer políticas de cambio, entonces, por ejemplo, cuando yo defino qué se debe ir haciendo, el paso a paso de lo que yo debo implementar para que la organización y sus empleados, digamos que se adapten a la cultura nueva que yo quiero implementar en mi organización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es un trabajo de todos, de toda la organización, porque no se puede hacer un trabajo, por ejemplo, individual, perdón, colectivo, porque estos cambios que son colectivos, pues mucha gente van a sentir miedo del cambio. Entonces es importante que cada persona, digamos, que conozca muy bien hasta dónde iba el impacto que quiere, por ejemplo, implementar en la organización y cuál sería el resultado de implementar este cambio. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían las políticas para implementar los cambios y cuáles serían las ganancias de yo como empleado al implementarlo? ¿Vale? Y el último paso es capacitar y formar los cambios y formas de comportamiento. En este momento, perdón, en este paso, digamos que la capacitación es muy importante, porque si yo, por ejemplo, quiero que todas las personas conozcan acerca de cómo atender un cliente de manera eficiente, yo tengo que capacitar a todo mi personal para que sepan cómo atender un cliente. El día de mañana, por ejemplo, que yo me vaya a la organización, pues entonces venga una persona y también se pueda capacitar constantemente para que ella pueda brindar el mismo servicio que todas las personas que ya llevan X tiempo en la organización lo pueda brindar de la mejor manera también. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor forma, por ejemplo, de comportamiento con mis equipos de trabajo? ¿Cómo yo líder hago por ejemplo, para manejar situaciones de desempeño organizacional? Por ejemplo, cuando una persona no cumple sus objetivos, ¿yo cómo hago para que esa persona pues pueda cumplir, digamos que a cabalidad todas sus funciones y digamos que apunte también a los objetivos organizacionales de la organización? Entonces es importante poder definir todo este tipo y la capacitación es muy importante porque con esto yo estoy demostrando que confío en las personas que trabajan para mí, que no me da miedo invertir en ellos y que yo quiero que ellas que estas personas que yo invierto en ellas, pues también me ayuden a mí a buscar, digamos que nuevas fuentes de conocimiento y nuevas formas, por ejemplo, de producir algo o de vender un servicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, entonces ya terminamos. Esta es la bibliografía que me basé para poder hacer esta presentación. Y nada, muchachos, recuerden que la gestión del cambio es muy importante porque con esto, digamos que yo como gerente de la organización puedo, digamos que promover este tipo de cosas. Hay organizaciones que son muy cerradas y son organizaciones que desde que se creó, por ejemplo, llevan 20 años en el mercado y desde que se creó la organización hasta el momento siguen siendo empresas que tienen la misma cultura organizacional de hace 20 años. Entonces son personas, por ejemplo, que que muy probablemente las personas jóvenes, los millennials, en este caso, cuando entren a esta organización, pues simplemente lo van a ver como un escampadero, como no quiero tener simplemente experiencia profesional y después me voy para una organización mucho mejor. Y digamos que esta organización lo que tiende en el futuro es a desaparecer.
porque las personas que siguen dentro de la organización, pues son personas muy viejas, entre comillas, son personas muy viejas que lo que hacen es simplemente limitarse a lo que ya conocen, no les da nada de gana cambiar. Y el gerente, pues también es una persona que tiene ideas muy, digamos, muy anticuadas. Y las personas jóvenes, que somos las personas que proponemos ideas, que somos las personas que nos gusta el cambio, somos las personas que no nos da miedo proponer cosas diferentes, que no nos da miedo, por ejemplo, implementar procesos nuevos en la organización, son las personas que se van a ir a una empresa que sus ideas sí sean escuchadas. ¿Sí? Entonces, las empresas que no, digamos que no tienen como la capacidad de cambio y la capacidad de gestionar este cambio son empresas que tienden a fracasar en el futuro porque digamos que no se están adaptando a las exigencias y a las tendencias nuevas del mercado. ¿Vale? Entonces son personas que el talento que van a llamar son talentos, como les digo, que simplemente esperan el tiempo para escampar, ¿sí? Y para, digamos que para trabajar simplemente por X tiempo y luego de eso pues irse a una empresa mucho más grande que sí acepte el cambio y acepte digamos las tendencias nuevas en la organización. Entonces es importante que obviamente desde arriba, desde la gerencia, las personas puedan tener como esa capacidad de afrontar los cambios y esa capacidad de poder decir, listo, yo quiero que las personas que están dentro de mi organización cambien conmigo, me ayuden a mejorar a mí la organización y me ayudan a estar actualizados frente a lo que pasa en el mercado y cómo esto me ayuda a mí a continuar en el mercado y a sacar productos novedosos, diferentes y productos pues que se adapten a las necesidades de los clientes. Entonces, digamos que la presentación de hoy básicamente era eso. Espero pues les haya parecido interesante. Recuerden que las siguientes actividades que deben desarrollar es respecto a esto. Yo sí les pido el favor de que por favor se reten, no les dé miedo proponer cosas diferentes en las propuestas que ustedes hagan, porque ahí está, digamos que la situación. Hoy en día tenemos que ser muy propositivos, ¿vale? No quiero ideas retrógradas, no quiero ideas que ya todo el mundo las conoce, quiero que ustedes propongan desde su rol también, como si alguno de ustedes trabaja, que propongan ideas desde la necesidad también de su organización y cómo hacen ustedes para que esas ideas se puedan implementar mucho más, digamos que mucho más fuerte en la organización, ¿vale? Y nada, muchachos, cualquier cosa, pues ya saben dónde encontrarme. Mi correo electrónico es eduardo.castano@umb.edu.co a través, por ejemplo, de los canales de comunicación de VirtualNet y de Canvas. Yo estaré pues atento también ahí. Y nada, si tienen algún contratiempo con las actividades, la idea es que me lo hagan saber con tiempo para poder llegar a un acuerdo con ustedes y pues pues digamos que llegar para que no pasen la materia en cero, ¿vale? O las actividades. Y nada, muchachos, muchas gracias a todos y feliz fin de semana.